La Logia de los signos del zodiaco presenta cómo se derrumban los signos del zodiaco sin hacer ruido. Es así, un día te abraza tan fuerte la soledad que las lágrimas son inevitables, te rompes y caes hasta lo más profundo. Justo ahí, en medio del dolor, descubres que no hay nada más bonito que creer en ti, en lo que le ofreces a los demás, en tu valor. Ahí es cuando charlas contigo mismo hasta el amanecer y entiendes que aferrarte a tu lado resiliente es la única manera en la que puedes volver a ver la luz. Así es como se derrumban los signos del zodiaco sin hacer ruido. Aries. La tristeza no te asusta, lo que te duele mucho es darte cuenta de que la gente que dijo que estaría a tu lado se olvida de ti. Eres un signo independiente, tú sabes que aunque te cueste trabajo vas a volver a levantarte, pero hay veces en las que lo único que necesitas es un abrazo para continuar. Quizás crean que por tu carácter te niegas a recibir ayuda, pero no es así. La soledad duele, pero que no te entiendan duele el doble. Tauro. Eres un signo que honra la tranquilidad, Tauro. Gozas mucho cuando estás en tu propio espacio y puedes respirar paz. Sin embargo, tus exigencias constantes hacen que muchas veces pierdas la cabeza y te sientas muy ansioso. Ahí es cuando tus inseguridades florecen y sientes que no vas a poder avanzar, pero no es así. Confía en tu valentía, ama tu esencia, porque vas a salir de esta. Ya en el pasado lo lograste, no lo olvides. Géminis. La soledad y tú no son los mejores compañeros del mundo, sin embargo, no huyes de tus emociones. Hay veces en las que no quieres ver a nadie, que sientes como te rasga la garganta todo ese miedo que has ido acumulando con el paso de los años, pero lo importante es que no te rindes. A pesar de toda esa carga mental, sigues avanzando y encontrando el lado bueno de la vida. Lo estás haciendo bien, Géminis, aunque estos vacíos te recuerden que hay quienes ya no merecen un espacio en tu corazón. Cáncer. Tú no vas a mentir, realmente disfrutas mucho cuando estás rodeado de la gente, pero de la que es valiosa y genuina, la que no está esperando ponerte un pie para que te tropieces. Eres un signo feliz, pero tienes un lado oscuro que pocos conocen. Hay veces en las que tu vibración cae por los suelos y ahí es cuando te sientes incompleto. Darte cuenta de que has ayudado a tantos y que no les importas ni un poco, duele y mucho. No dejes que minimicen tu sentir. Leo. La gente suele verte como el signo de fuego, el independiente, el que no está acostumbrado a pedirle favores a nadie. Estás cansado de que quieran opinar por ti y eso de alguna manera ha ido levantando una barrera con el otro. Eres un signo fuerte, pero cuando la soledad te golpea duro quisieras que una amistad genuina te mire a los ojos y te diga que todo va a estar bien. No siempre se puede y por eso eres de los que prefiere callar su dolor hasta volver a estar bien. Virgo. A ti no te va a hacer pedazos la soledad, Virgo, al contrario, tu inteligencia es tan superior que siempre encuentras la manera de usarla a tu favor. Ahí es cuando tu lado creativo se enciende. Esos momentos contigo mismo te enseñan que siempre puedes seguir avanzando, incluso cuando el corazón duele, porque se trata de algo pasajero. Solo necesitas tiempo y amor propio para recuperarte. Libra. Si hay algo que ya aprendiste a dominar, sin duda, es la soledad. Le has encontrado el lado bueno al tener la oportunidad de indagar en lo más profundo de tus emociones, no todas buenas. Tú sabes que no eres perfecto, pero de que vales muchísimo la pena nadie puede negarlo. Por fortuna, siempre le encuentras el lado positivo a todo y no hay ningún dolor que sea capaz de romper con tus ilusiones. Escorpio. Aunque parezca que no tienes ganas de crear lazos duraderos porque eres un signo de carácter fuerte, la realidad es que valoras mucho a tus familiares, amores y amigos. Eres un signo de agua,
es imposible que no involucres tus sentimientos con los demás, pero eso no quiere decir que seas dependiente. Sabes muy bien que hay veces en las que hay que darle gracias a la soledad, porque te invita a pensar en lo bueno y malo que has hecho. Bendita sea, aunque muchas veces hiere. Sagitario. Me atrevo a decir que de toda la lista eres el que mejor se lleva con la soledad. Es claro, eres una persona que ama la fiesta, romper con la norma y divertirse hasta que el cuerpo aguante. Sin embargo, hay momentos en los que requieres aislarte, estar contigo y nada más. Confrontar tu lado oscuro te ha hecho mejor persona y has tenido la humildad de reconocer tus errores, eso no cualquiera lo hace. Date el aplauso que te mereces, porque aunque te derrumbes sigues sonriendo. Capricornio. Si estás pasando por una temporada de soledad, tú sabes que es momento de abrazar tus miedos. Te cuesta muchísimo aceptar tus errores, porque te exiges de una manera minuciosa y te encanta. Sin embargo, la vida de vez en cuando te pide que pares, no seas tan duro contigo mismo, lo estás haciendo bien y es importante que lo reconozcas. Sé que sientes que el mundo se te cae encima, pero solo se está yendo lo malo en este derrumbe, confía. Acuario. Cuando tu mundo se derrumba, prefieres alejarte sin que nadie se dé cuenta, porque ya fuiste la persona que avisó y no hicieron nada para ayudarte. No te arrepientes, lo que tú has dado ha sido de corazón, pero ya no vas a estar a los pies de quien no se lo merece. Esa es la enseñanza que la soledad te ha dejado y lo agradeces. Sin embargo, hay veces en las que el llanto es tan fuerte que lo único que quieres es que dejen de verte como bicho raro. Piscis. La gente suele describirte como alguien dependiente, Piscis, solo porque disfrutas de la atención y el cariño del otro. No es eso, simplemente exiges lo que das, a estas alturas ya no estás en edad de conformarte con nada a medias, si te van a dar algo que sea todo o mejor nada. Tus emociones son un torbellino descontrolado, lo sabes, por eso se las confías a unos cuantos. A veces, la soledad es mejor que terminar en chismes por culpa de almas desleales. Mi querido espectador, te invito a suscribirte a nuestro canal, ya que de esa manera podré seguir creando contenido.